¿Y si todo lo que percibes a tu alrededor no es real? ¿Al menos no como te lo imaginas? ¿Y si la realidad no fuera más que una proyección, una ilusión formada por tu propia mente? Imagina por un momento que el mundo en que vivimos es como un holograma, algo que no es fijo ni inmutable, sino un movimiento energético constante, conectado a nosotros de formas que no podemos ver, pero sí sentir. Esta idea está lejos de ser solo un concepto. Está empezando a ganar visibilidad en la ciencia moderna. La realidad tal como la conocemos podría ser una proyección dinámica y energética, moldeada y alterada por las frecuencias que emiten nuestras mentes. Cada pensamiento, cada emoción, es como una onda que se propaga por el universo, creando y cambiando el paisaje de nuestra percepción. Pero, ¿cómo podemos afirmarlo? Lo que se sabe sobre la interacción entre la mente y el universo es extenso, pero también está envuelto en el misterio. Y quizá la mayor pista de que esta idea no es solo una teoría abstracta se encuentre en un estudio realizado por la CIA. El proceso Gateway, un proyecto secreto que ya ha sido desclasificado, investiga precisamente la relación entre la conciencia humana y las realidades más allá de la percepción ordinaria. Los científicos implicados exploraron no solo los estados alterados de conciencia, sino también cómo la mente humana puede alcanzar e incluso moldear la realidad que la rodea. Este estudio, por misterioso que parezca, está directamente relacionado con antiguas tradiciones espirituales y con los últimos descubrimientos de la física. La teoría del holograma universal, por ejemplo, ya es un concepto de la física cuántica donde el universo se ve como un vasto campo de energía interconectado. La mente humana no es entonces un mero receptor pasivo, sino un proyector activo que interactúa con el holograma universal y co-crea la realidad que experimentamos. Hoy nos embarcamos en un viaje para comprender cómo la mente humana y el universo pueden funcionar realmente como hologramas interconectados, y cómo el estudio de la CIA aporta valiosas ideas al respecto. Exploraremos los secretos que conectan la conciencia con el universo y revelaremos cómo podemos cambiar nuestra percepción del mundo. Durante mucho tiempo, la mente humana solo se consideró un observador de la realidad, pero un documento desclasificado de la CIA, conocido como la prueba del portal, desafía esta visión al revelar que nuestra conciencia tiene el poder de llegar a capas más profundas de la realidad e interactuar con el universo de formas que la ciencia tradicional nunca se ha atrevido a imaginar. Este estudio, realizado en un contexto de investigación de alto secreto, no solo explora la naturaleza de la conciencia, sino que sugiere que la mente no solo percibe el mundo, sino que también puede darle forma, distorsionando la percepción de lo que consideramos real. Durante las investigaciones del juicio Gateway, la CIA adoptó un enfoque muy específico para el estudio de los estados alterados de conciencia. El objetivo era comprender no solo cómo funciona el cerebro humano, sino también cómo puede interactuar con dimensiones más sutiles de la realidad. Mediante técnicas como la meditación profunda, la sincronización hemisférica y otras prácticas de expansión mental, los participantes en este estudio pudieron alcanzar estados de conciencia que les permitieron interactuar con capas de la realidad más allá de la percepción normal. Estas prácticas, lejos de ser simples experimentos espirituales, se consideraron métodos para moldear y cambiar la experiencia humana del universo. Pero el estudio de la CIA va más allá de la simple exploración de los estados alterados de conciencia. Propone que la mente humana puede distorsionar la propia realidad. Esto significa no solo percibir diferentes dimensiones, sino poder influir activamente en lo que vemos y experimentamos. Al acceder a estas capas más profundas de la realidad, la mente no solo puede descodificar patrones energéticos invisibles, sino también cambiarlos, transformando nuestra interacción con el mundo que nos rodea.
En este estado expandido, la mente deja de ser un mero observador y se convierte en un creador activo, que influye en lo que ve. A través de este proceso, la mente humana puede alcanzar lo que el documento de la CIA denomina capas de realidad, estados de conciencia en los que los límites entre el yo y el universo empiezan a desaparecer y la percepción de la realidad es moldeada por la conciencia. Entre las prácticas exploradas en el proceso del portal, una de las más poderosas fue la sincronización hemisférica. Este proceso implicaba el uso de determinados sonidos y frecuencias para equilibrar y alinear las funciones de los dos hemisferios cerebrales. Cuando los hemisferios cerebrales están sincronizados, permiten un estado de conciencia expandida, en el que la percepción de la realidad se vuelve más fluida y maleable. La meditación profunda también fue una técnica esencial en este estudio. Permitía a los participantes alcanzar un estado superior de conciencia en el que la mente conectaba directamente con el universo y sus infinitas posibilidades. Estas prácticas aparentemente sencillas se diseñaron para alterar las frecuencias cerebrales y permitir una comunicación más directa con la realidad energética que nos rodea. Estos estudios de la CIA son fundamentales para validar la teoría del holograma universal. Si el universo funciona como un holograma, una proyección energética, dinámica e interconectada, entonces la conciencia humana tiene el poder de interactuar con este holograma. Al expandir la mente, no solo podemos percibir, sino también cambiar las proyecciones que el universo nos presenta. La realidad no es un estado fijo, sino algo fluido que puede alterar la propia conciencia. Esto nos hace darnos cuenta de que este documento desclasificado de la CIA no solo refleja antiguas creencias, como que la mente y el universo están conectados, sino que también proporciona una base científica para comprender cómo funciona esta conexión. La práctica de expandir la conciencia y sintonizar nuestra mente con las frecuencias universales nos permite acceder a una realidad mucho más rica y polifacética de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y a medida que la ciencia y la espiritualidad convergen, empezamos a comprender que somos algo más que meros observadores de la realidad. Somos sus co-creadores. Durante mucho tiempo, se ha considerado que la percepción humana es pasiva. Nuestros sentidos captan la realidad y el cerebro procesa esta información para crear una imagen del mundo que nos rodea. Pero esta concepción se cuestiona cada vez más. Cada pensamiento, cada emoción es una manifestación de energía, un patrón vibratorio que se propaga por el universo e interactúa con las ondas de energía que nos rodean. El concepto de que la realidad es una proyección holográfica nos proporciona una clave para comprender cómo funciona nuestra mente en este proceso. El holograma universal, como hemos descrito antes, es una realidad dinámica formada por patrones energéticos. Y la mente humana no solo observa estas energías, sino que también las proyecta, dando forma a lo que percibimos como realidad. Para comprender esto más profundamente, tenemos que examinar el concepto de holograma y cómo se aplica a la mente humana. Un holograma es esencialmente una proyección tridimensional que contiene toda la información de un objeto o imagen, incluso cuando se descompone en partes. Ver la realidad como un holograma implica que todo lo que percibimos, desde el mundo físico que nos rodea hasta nuestras emociones y pensamientos, es una proyección energética de patrones que interactúan entre sí de formas complejas. En este modelo, cada persona es a la vez un receptor y un proyector de estos patrones. Así pues, la mente humana no es solo una pantalla en la que se proyectan las imágenes de la realidad, sino una herramienta dinámica, una antena que recibe y proyecta frecuencias energéticas para crear la percepción del mundo. Esta percepción no es un simple reflejo de lo que existe fuera de nosotros, sino una proyección activa
modelada por las frecuencias mentales que emitimos. La frecuencia mental, que viene determinada por nuestros pensamientos, emociones y estados de conciencia, interactúa directamente con el campo energético que nos rodea e influye en cómo vemos y experimentamos la realidad. La relación entre la frecuencia mental y la percepción de la realidad es crucial. Cuando nuestra mente está en sintonía con frecuencias más elevadas, nuestra percepción se amplía y accedemos a capas más sutiles y completas de la realidad. Por el contrario, cuando nuestras frecuencias están desequilibradas, quizá por el estrés, el miedo o la duda, nuestra percepción se estrecha y el mundo parece más limitado y desafiante. No se trata solo de cómo vemos las cosas, sino de cómo nuestra mente proyecta y crea la realidad que percibimos como real. La explicación científica de esta idea se apoya en estudios recientes de física cuántica y neurociencia que muestran cómo la mente humana interactúa constantemente con el campo cuántico que impregna el universo. Cada pensamiento que tenemos crea una onda de energía que se propaga a través de este campo cuántico e influye en lo que percibimos, e incluso en lo que experimentamos como realidad. Esto nos lleva a la idea de que la mente es una fuerza creativa que da forma, distorsiona y redefine la realidad en tiempo real. Este proceso puede ilustrarse con un ejemplo sencillo pero poderoso. Imagina que estás mirando un trozo de papel. Lo que ves no es exactamente el papel en sí, sino una interpretación de tu mente. La luz que se refleja en el papel llega a tus ojos, pero es tu cerebro el que crea la imagen del mismo. En otras palabras, lo que percibes del papel es una proyección de tu mente, no del propio papel. Esto significa que tu mente, igual que interpreta el papel, proyecta constantemente interpretaciones sobre todo lo que te rodea. El simple acto de observar cualquier cosa ya implica que tu mente cree una versión de la realidad basada en tus filtros mentales, experiencias pasadas y estados emocionales. Y al igual que un holograma puede alterarse simplemente ajustando una frecuencia, nuestra realidad puede moldearse conscientemente en función de las frecuencias mentales con las que sintonicemos. A medida que somos más conscientes de nuestro papel como proyectores de nuestra propia realidad, empezamos a darnos cuenta del alcance de nuestra influencia en el mundo que nos rodea. Esta comprensión nos conduce a la verdadera libertad, la libertad de crear la realidad en la que queremos vivir, simplemente ajustando la frecuencia con la que interactuamos con el universo. Como ya hemos dicho, la mente humana, con toda su complejidad, tiene el poder de trascender los límites de la percepción ordinaria y conectarnos con distintas capas de la realidad. Pero acceder a estas capas requiere algo más que intentar ver más allá del alcance inmediato de nuestros sentidos. Es necesario ajustar la frecuencia mental, igual que hay que sintonizar una radio en diferentes emisoras. En pocas palabras, la realidad, como un holograma conectado, responde a nuestra conciencia. Y al cambiar esta conciencia, podemos alcanzar dimensiones de percepción más profundas, más completas y a menudo más misteriosas. El proceso Gateway, un documento desclasificado de la CIA, nos ofrece una ventana para comprender cómo podemos expandir la conciencia de forma controlada. Este estudio demostró que, mediante prácticas específicas, la mente humana puede ser guiada hacia estados alterados de percepción que permiten acceder a realidades no detectables por los sentidos ordinarios. Estas prácticas no solo amplían nuestra percepción, sino que también cambian nuestra relación con el espacio, el tiempo e incluso la naturaleza de la propia realidad. Entre las técnicas más poderosas descritas en este estudio se encuentran la meditación profunda, la sincronización hemisférica y la visualización. La meditación profunda permite al practicante desprenderse de las distracciones externas y centrar la atención en su interior. Esto crea un estado de calma y apertura
que facilita el acceso a estados superiores de conciencia. Cuando alcanzamos este estado, la mente empieza a percibir capas de la realidad que normalmente están más allá de la percepción sensorial. La sincronización hemisférica es una técnica avanzada que pretende equilibrar las funciones de los dos hemisferios del cerebro. Estos suelen funcionar de forma ligeramente asíncrona en su estado natural. Utilizando sonidos y frecuencias especiales, se puede conseguir la sincronización para que ambos hemisferios del cerebro trabajen juntos de forma armoniosa. En este estado de coherencia mental, los límites entre la percepción normal y las realidades más sutiles empiezan a desaparecer. Este estado favorece la conexión con dimensiones superiores de la conciencia y permite al practicante recibir información que no es inmediatamente accesible a la mente lógico-analítica. Otra técnica utilizada en el estudio de la CIA es la visualización. Consiste en guiar a la mente para que cree imágenes vívidas de intenciones, deseos o experiencias. De este modo, la mente empieza a conectar e interactuar con las energías y realidades correspondientes. La visualización no es un proceso mental pasivo, sino un mecanismo de creación activo. Al visualizar algo intensamente, tu mente empieza a alinear su frecuencia con la energía necesaria para manifestar lo imaginado, cambiando tanto la percepción como la interacción con la realidad. Para entender cómo funcionan estas técnicas, es esencial comprender el concepto de estados alterados de conciencia. Cuando la mente entra en meditación profunda o en estados de gran concentración, se libera de las limitaciones de la percepción sensorial normal. El cerebro cambia a una frecuencia más alta o más baja, según la técnica, y esto permite al practicante entrar en otros niveles de realidad. En pocas palabras, estos estados permiten a la mente ver lo que normalmente no puede verse, o percibir lo que está más allá de la percepción humana convencional. Esta expansión de la conciencia no solo cambia la percepción, sino que abre nuevas formas de interactuar con el universo que nos rodea. El concepto de frecuencia mental es crucial para comprender cómo puede utilizarse la expansión de la conciencia para entrar en realidades diferentes. La frecuencia de la mente, que puede ajustarse mediante prácticas como la meditación, la visualización y la sincronización hemisférica, determina la calidad de la realidad que experimentamos. Por ejemplo, cuando la mente está sintonizada con frecuencias más bajas, conecta con una realidad más densa y más conectada con la materia y la percepción del espacio y el tiempo. En cambio, cuando se eleva la frecuencia mental, la mente empieza a percibir realidades más sutiles, más allá del tiempo y el espacio, y accede a información y experiencias que no están disponibles en la realidad ordinaria. Estas prácticas de expansión de la conciencia ofrecen algo más que una perspectiva diferente de la realidad. Nos permiten reconocer la estructura subyacente de la realidad, los patrones energéticos que la conforman, y conectar con dimensiones de la existencia más allá de lo que pueden percibir nuestros sentidos físicos. Cuando la mente humana está entrenada y preparada, puede entrar e interactuar con estas realidades, cambiando su propia percepción de la vida y del universo. Cuando establecemos intenciones específicas, como visualizar un objetivo o creer firmemente en algo que deseamos, sintonizamos nuestra frecuencia mental con la realidad que queremos atraer. La mente empieza a percibir las oportunidades en esta frecuencia, evocando cambios internos e incluso creando comportamientos que nos acercan a esa realidad. Este es un claro ejemplo de cómo podemos distorsionar nuestra realidad de forma consciente y activa. Así, la percepción de la realidad deja de ser una mera reacción a los estímulos externos y empieza a ser moldeada por nuestra propia mente, controlando conscientemente nuestras frecuencias internas. La conciencia humana, al comprender y aplicar este poder, se vuelve capaz de crear un mundo más
en sintonía con sus intenciones más profundas. La verdadera comprensión del universo y de la mente muestra que ambos están profundamente interconectados, como una única red de energía y percepción. Al fin y al cabo, la realidad no es algo fijo o inmutable, sino una proyección dinámica en la que podemos influir. Y cuando reconocemos nuestra capacidad de cambiar nuestra percepción de la realidad, abrazamos el poder de vivir más conscientemente, transformando nuestra experiencia de la vida y nuestra conexión con el universo.